leído por anarquistas, ¿no? Leído por toda esa circulación de ideas del anarquismo de los años 10 y 20, pero no es solamente, digamos, el mito como en Sorel, la imagen fuerza, la intuición que permite religar lo disperso y activar una fuerza colectiva, digamos, de eso hay poco en realidad en el joven Astrada, sino más bien, creo yo, algo de eso, pero sobre todo la idea de que la razón tiene sus límites, la racionalidad analítica tiene sus límites. Y allí donde la razón encuentra el límite surgía el arte del mito, ¿no? para Nietzsche. Astrada tiene un texto de su juventud del año 21, bastante célebre entre los estudios de la filosofía argentina, que se llama El Renacimiento del Mito. El Renacimiento del Mito es un sintagma que aparece en el Nacimiento de la Tragedia, digamos. Y en ese texto habla Astrada ya en el 21 de un hálito de tragedia que está recorriendo el mundo. Ese hálito de tragedia es el resultado de la Revolución Rusa, es decir, es un acontecimiento creador de historia, como lo es la Revolución Rusa para Astrada, el que coloca a los seres humanos en un trance de religiosidad, diría, de encontrarse con lo otro de la razón, digamos, y el que, bueno, los impulsa a cambiar dos cosas, digamos, a superar la situación actual del capitalismo, de un capitalismo racionalista. Ya ese sistema de referencia, ese sistema de problemas ya está en su juventud. Yo creo que la importancia del nacimiento de la tragedia es ese, es el mito, no como, digamos, no como un rechazo pleno de la razón o de la racionalidad, sino como un intento de complementación de la razón. Y creo que así está leyendo a Nietzsche del nacimiento de la tragedia, ¿no? El principio de Dionisio y el principio apolinio como dos principios como de última instancia complementarios, ¿no? Dionisio no puede manifestarse sin Apolo, y Apolo, de alguna forma, librado a sí mismo, termina en el socratismo, de alguna forma en el socrático, o podría leérselo así, o termina en el sofocamiento de las potencias vitales, que no tiene que ver con lo biológico, digamos. Bueno, podríamos ahí hablar, sería muy largo, pero creo que el nacimiento de la tragedia, la centralidad del nacimiento de la tragedia en Astrada ya está en su juventud y obedece a esto, una continuidad de problemas que él le sigue dando vueltas. Incluso en la primera edición del 45, la edición más celebratoria de Nietzsche, y más dionisíaca, si se quiere, hay un texto, hay un párrafo al final de un capítulo, ahora no me acuerdo qué capítulo es, donde dice que si bien Nietzsche se vio seducido por la Grecia prehomérica, el cuarto capítulo, gracias, sin embargo las formas se ven más claras en el mediodía, es decir, que no es eso, ¿no? O sea, no hay que volver a esa Grecia, sino hay que pensar los límites de la razón, pero no para caer en el irracionalismo. Me parece que esa es una de las claves de lectura que organiza toda la obra Astrada, incluso. Sí, por favor. Permiso, que sí. Lo que contás me lleva a esta otra observación. Claro, en algunos de los pasajes de ambas ediciones, es decir, incluso en la del 61, esta idea también de que el nacimiento de la tragedia indica la dirección a seguir en cuanto a emprender para Astrada el proyecto de buscar una racionalidad ampliada, ¿no? Que no se dirima la cuestión en una oposición irresoluble entre ciencia y arte. Es interesante porque, esto que digo, porque, a ver, el nacimiento de la tragedia no es casual que Astrada lo haya también tomado más fuertemente en su juventud. Esto ocurre en muchos casos, por varias razones, habrá que ver cuáles en cada caso, pero principalmente una de ellas es la rimbombante relación que Nietzsche tuvo con Wagner. Y esa fama antecede la figura de Nietzsche en Argentina, es decir, y en su recepción en general. Se le lee siempre también en el contexto de esa relación tan
vitalmente tan significativa y suscitó el nacimiento de la tragedia, pero también suscitó textos como Nietzsche contra Wagner o el caso Wagner, que son terribles en comparación. Pero creo que también tuvo el efecto eso de soslayar ese Nietzsche de humano demasiado humano, de Aurora, incluso de la bella ciencia, que es un Nietzsche mucho más racional, que digamos, Astrada reconoce ese momento de su filosofía, no está soslayado en el sentido de que sea invisibilizado. Pero sí me parece que si se le hubiera dado un poco más de peso, quizás si el nacimiento de la tragedia no hubiera llegado con tanto impacto, esto es un razonamiento contrafáctico, por ende no vale, pero ¿qué hubiera pasado con esa adscripción de Nietzsche al irracionalismo, ¿no? que el propio Astrada reconoce como válida, solo que no todo irracionalismo tiene que conducir necesariamente al nazismo, ¿no? Como dice en la segunda edición? Pero quizás hubiera sido también otro el cariz de esa filosofía. Si el nacimiento de la tragedia no hubiese tenido tanta presencia, no solo en Astrada, digo, sino en toda la época. Eso no más quería agregar. Está buenísimo el comentario. Después me preguntabas por esta dualidad, de alguna forma, ¿no? Entre unidad y sistema. Claro, Astrada reconoce que en Nietzsche no hay un sistema, en eso se está peleando, está discutiendo con autores que reconocen la sistematicidad de Nietzsche y entonces intentan dirigir toda la filosofía de Nietzsche, o toda la obra, mejor dicho, de Nietzsche hacia unos pocos conceptos, incluso dejando de lado otros. Astrada dice que no hay un sistema en ese sentido, que el sistema es una posibilidad de la filosofía, ¿no? Se puede manifestar en términos sistemáticos, pero que también la filosofía alienta como una actitud, un modo de vincularse el ser humano al mundo, a sus problemas, a sus urgencias. Y creo que sí, efectivamente, como vos insinuabas en tu comentario, decir eso de Nietzsche, decir que no hay un sistema sino una actitud sistemática, es también una forma de autocomprenderse, ¿no? Astrada, yo creo que en Astrada hay algo similar. Y de hecho, dice lo mismo de otras figuras que fueron importantes para él, digamos. De Simmel va a decir lo mismo, va a decir que en Simmel no hay un sistema, lo cual también es muy evidente, sí una actitud sistemática. Lo va a decir en el año 23, en la segunda traducción al español de un texto de Nietzsche, que es El conflicto de la cultura moderna, que sacó por la Universidad de Córdoba, creo que es la segunda. La primera corresponde justamente al Círculo de Ortega. Bien, lo va a decir de Max Scheler también, ¿no? A quien conoció de primera mano, con quien tuvo una relación discipular, amistosa, en el año 27 y 28 hasta la muerte. De Scheler va a decir lo mismo, va a decir que no le interesó hacer un sistema, sino más bien estar atento a los problemas que habría en su contemporaneidad, pero que había una actitud sistemática, es decir, que no había una especie de capricho en el desarrollo de sus textos, ¿no? Y entonces, ¿no? Esto acá también, bueno, en Ortega también hay muchísima bibliografía que plantea el término en esa misma línea, ¿no? Y bueno, yo creo que Astrada entendía que la filosofía tenía que ser una actitud sistemática y no un sistema, y por eso reconoce eso de Nietzsche y lo pondera, mejor dicho, no solo lo reconoce sino que lo pondera. Y para ir al tercer punto, me parece que eso está ligado con esa actitud que tiene sobre su propia escritura, digamos, ese poner ese reeditarse, no es, como dije en algún otro lado, no es un capricho editorial, o porque le dijeron, che, hay que editar un libro, no querés preparar algo y el tipo no tiene nada y manda eso. No, es una especie de autoexigencia, o sea, colocar lo que se ha sido a la altura de lo que se es y de lo que se proyecta de lo que se proyecta hacer. Este otro libro, de paso propaganda, es el otro libro que ha sacado Meridión, una colaboración con Caterva y Filosofía
IV, recopila más de 100 artículos, muchos de ellos inéditos de Astrada, y es muy curioso porque muchos de esos textos son como eslabones de libros, ¿no? Son artículos periodísticos, artículos que publican diarios, en revistas, que luego él reformula y los coloca en libros. En el propio Nietzsche hay párrafos que él recupera de trabajos de hacía 20 años, es decir, en su juventud. Yo creo que hay esa idea de actitud sistemática se transluce también en su propio trabajo de escritura y en la forma que él tiene de pensarse a sí mismo, pensar su producción, su legado, si se quiere. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación. Yo quisiera hacer un comentario.